sí, de la microeconomía a través de la teoría de la demanda. Vean, anteriormente los economistas clásicos y Carlos Marx hicieron análisis, pero económico a través del valor, ¿verdad? Cómo valorar las cosas, pero ellos solo se quedaron en el análisis del valor de cambio, ¿verdad? Y por ahí Carlos Marx en su obra El Capital dice que las cosas adquieren, el valor de las cosas va a depender del trabajo socialmente incorporado en la mercancía, ¿verdad? Ese fue el aporte, digamos, de los clásicos de la economía, de Smith, David Ricardo, Malthus, etcétera. Y Marx, ¿verdad? Desde el punto de vista de la corriente objetiva. Pero, posteriormente, los economistas subjetivistas, ¿verdad? Que son los que fundamentan y que le dan todo el enfoque filosófico al capitalismo, esos economistas La verdad, subjetivistas. es muy, muy, muy honesto. Nosotros no nos han dicho nada. ¿Quién Y habla? con los 4 que estoy, dice que no, que los exámenes son virtuales y que no crean Minor, que Alexander, tu micrófono. ellos ya tienen Perdón, una joven, hoja, le estoy escuchando. un link, el que acaba de Compañero, pasar. tu micrófono, porfa. Minor, tu micrófono. Apague su micrófono. Minor Alexander. Gracias. Ok, pues entonces les decíamos que surge, contrario al análisis que habían hecho los economistas objetivos, como Marx y los clásicos, entonces surgen de la corriente filosófica del idealismo, ¿verdad? Que se recuerda que ya les hablé de los dos polos de conocimiento, que son los economistas subjetivistas, y ellos pues crearon el modelo que estamos acá de la utilidad cardinal, o sea, la medida, un modelito a juicio de ellos, cómo es que razonan las personas para el valor de uso, ¿verdad? Como oposición al valor de cambio de los objetivistas. Y entonces a esto le llaman enfoque marginalista. ¿Por qué le llaman enfoque marginalista? Porque para ellos la medida del valor de uso, o sea, el valor subjetivo, ¿verdad? Es la utilidad marginal de una provisión de bien, la última utilidad o la utilidad asignada a la última cantidad de bien, esa es la marginal, ¿verdad? La utilidad marginal es la medida del valor subjetivo y por eso se dice que es un enfoque marginalista. Bien. Volviendo entonces, hay dos clases de valor. Los economistas clásicos y Marx reconocieron que los bienes son susceptibles de evaluarse y aceptaron dos tipos de valor, el de uso y el valor de cambio. ¿Se recuerdan en unas sesiones pasadas, no sé si fue la anterior o antes, yo les hablé del anillo que una persona viene, que está usando, y que le viene como herencia de su mamá, pero su mamá lo recibió de su abuelita, y su abuelita de su tatarabuela, etcétera, ¿verdad? Este es un anillo, entonces, que si uno lo lleva ante un joyero o alguien que compra oro, voy a suponer que sea oro, lo primero que hacen es pesarlo en unas balancitas muy finas, pues, y entonces tratan de medir cuántas onzas de oro tiene. Y el valor de cambio ahí sería, creo que la onza de oro, no sé, está $1,300. Bueno, entonces ahí miden y aplican por el peso el valor que tiene el mercado, ¿me entienden? Del oro. Eso es valor de cambio, porque se supone que por el trabajo socialmente incorporado por ejemplo, al trabajar en las minas y descubrir el oro y procesarlo para tener cierta presentación cuando se lleva a su venta, ¿verdad? Ese es precisamente el valor de cambio, el valor que da el mercado. Sin embargo, el valor de uso es eminentemente subjetivo. Por favor, me preguntan si no vamos entendiendo, ¿verdad? Es eminentemente subjetivo.
lo vamos a encontrar en la mente de cada sujeto. Es lo que dicen los economistas subjetivistas, ¿verdad? Que es la forma en que reacciona cada sujeto, ¿verdad? Entonces, ese valor de uso de ese anillo de la señorita que está usando, si en el mercado, por el peso que tiene el anillo, por ejemplo, puede valer 5,000 quetzales, probablemente alguien le dice, mira, te doy 5,000, que es lo que vale según el valor de la onza Troy, ¿verdad? De la onza de oro. Pero ella bien se puede oponer y dice, no, no lo vendo en 5,000. Bueno, te doy 10,000. Le duplica el valor y ella va a insistir que no lo vende. ¿Por qué razón? Porque en su yo interno le está concediendo un valor de uso, o sea, un valor subjetivo, mayor que el del mercado, mayor, ¿me entiende? Que el valor que puede alcanzar el material ese en el mercado. Ese es el valor de uso, la apreciación que el sujeto le está dando al bien, derivado de muchas cosas. En este caso estoy poniendo derivado a que es una herencia familiar y tradicional que de generación en generación lo venimos dando. Yo no voy a romper con esa tradición milenaria en la familia Vázquez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Entienden lo que quiero decir, jóvenes? A veces, en cositas sencillas, le ofrecen a uno un buen precio y uno no las da por el grado de apreciación que tiene con el bien. Por eso quisiera saber si han tenido una experiencia similar a la que yo estoy hablando ahorita. Si están de acuerdo, pues, que sí sucede en la vida ese valor subjetivo. ¿Jóvenes? Sí, de acuerdo, licenciado. ¿Verdad? Una señorita que cuando eran clases presenciales, hace 4 años, ¿no? Ustedes, 20, 21, 22, hace 4 años, que sería el 19. Llevó unos bonitos aretes, pero de modo, yo distinguí que eran aretes antiguos por el trabajo, ¿verdad? Y eran puro oro, las planchitas de oro ahí con una piedra roja, etcétera. Y entonces me tocó precisamente este tema. Y les decía yo, mire, esos me gustan, pero ustedes me lo darían tanto o me lo darían tanto. No, que no, que no. Porque al fin confesó pues que su mamá se los había dado, que no podía venderlos, que era recuerdo de su mamá, ¿me entienden? Entonces ahí aproveché para hablarles del subjetivismo, que el valor subjetivo que le da las personas a las cosas es otro, diferente al valor de cambio. Entonces, si todos estamos ya de acuerdo que sí sucede este fenómeno social que vieron los economistas subjetivistas, pues esa es prácticamente el razonamiento que se hace el capitalismo y que finalmente llegan a concretarse la producción y la compraventa de las cosas, ¿verdad? Y a funcionar todo el sistema económico basado en esta manera de razonar, ¿verdad? Bien, entonces, el valor de uso, pues no fue estudiado por los clásicos ni por más, porque consideraron que su determinación no pertenecía a la economía, que estaba fuera de todo interés científico. Decían ellos, fueron los economistas de la escuela subjetiva quienes lo estudiaron. Fíjense que como consecuencia de que estudiamos los economistas, pues también soy economista, ¿verdad? Los economistas estudiamos las necesidades, estudiamos los bienes, hacemos una distinción en lo que es un bien económico y un bien no económico, y estudiamos características de necesidades y estudiamos esto de la utilidad de las cosas. Se señalaba al principio que todo esto que estoy hablando era materia de la psicología y no de la economía. Entonces los subjetivistas demostraron que es parte de lo que es la economía, ¿verdad? En la manera en que razona el individuo. Por eso se dice que es una economía individualista. ¿Por qué razón? El capitalismo, ¿eh? Porque cada empresario tiene también su propia valoración de las cosas, ¿se entienden? Entonces dice, es que el capitalismo es una economía individualista. Por 2 razones. Una, porque la producción no depende del Estado, del ente estatal, ¿verdad? Que planifica globalizado, sino que depende de la planificación individual de cada empresario. Ahora,
¿cómo va a actuar cada empresario en su mente? En su mente el empresario estaba haciendo valores de carácter subjetivo. Además, pues, desde luego, de hacer una relación de qué precio puede vender, etcétera, ¿verdad? Y hacer una conjugación ahí de los recursos económicos o financieros que va a obtener. Pero en sí no puede desprenderse de un razonamiento subjetivo. Por ejemplo, si un empresario va a hacer el monto de la misma inversión, voy a suponer 100,000 que sales en producir el bien A, pues que pueden ser los mismos 100,000 que sales en producir el bien B, ¿verdad? Uno de los dos se tiene que decidir, se va a decidir porque el que más le gusta, ¿verdad? Por la preferencia que va a tener por el bien. Entonces ahí está influyendo precisamente el valor subjetivo, ¿verdad? Él probablemente se va a sentir más confortable produciendo el B y no el A, aunque ambos al final le van a rendir las mismas utilidades, pero es cuestión de gustos y preferencias que también estudia la economía, ¿verdad? Bien, entonces ya les dije que por estos temas, por esta temática, en un tiempo se dijo que la economía era una ciencia psicológica, pero no está, ¿verdad? Entonces el valor de uso, un bien se usa porque tiene utilidad. ¿Entendemos? Si algo no es útil o en ese momento no lo necesito porque considero que no me va a ser útil, no lo adquiero. ¿Por qué razón? Cuando vamos al mercado, ¿verdad? Sabemos que todo lo que está ahí en un momento determinado tiene utilidad, pues por eso es que está en el mercado. Pero lo que sucede es que a veces no lo necesitamos, no tengo la necesidad de él y en ese momentito, ¿verdad? No tengo necesidad de la utilidad de ese bien y por eso es que no lo adquiero, ¿verdad? Entonces, cuando el bien se usa es porque tiene utilidad. ¿Y cuál es esa utilidad que le reconozco? Es derivado de que primero se me presentó una necesidad de él. Y reconozco que ese bien tiene utilidad para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? O sea, algo, o es decir, es útil para algo. Los recursos que la naturaleza nos da, de ser útiles para algo, van a tener algún valor de uso. Mientras que el valor de cambio es el poder o capacidad de un bien de ser intercambiado por otro. Por eso es que en la teoría monetaria se dice que el dinero es una mercancía que se va a intercambiar por otras, ¿verdad? Que es el valor de cambio que adquiere precisamente un bien. Por lo tanto, el valor de cambio, ¿verdad? Es susceptible de medirse monetariamente, que es lo que estoy hablando, ¿verdad? La economía objetiva solo se interesa por el valor de cambio, ya para definir completamente, ¿verdad? La economía objetiva solo el valor de cambio, por lo que el trabajo socialmente incorporado va a tener un valor. Ok, entonces la utilidad en términos generales, ¿qué es la utilidad? Pues aptitud que tiene un bien para satisfacer necesidades, ¿verdad? Que desde luego la tiene que reconocer la persona. Esta utilidad adquiere mayor sentido cuando el bien es más escaso, ¿verdad? Entre más escaso sea un bien, el sujeto considera que es más útil. Voy a poner un ejemplo. No sé si alguno ha tenido tiempo de ver el Campeonato Mundial Femenino. Cualquiera de esos equipos que están ahí creo que le ganan a nuestra selección nacional, ¿verdad? O el campeonato de la Supercopa de Europa. ¿Ustedes cómo se llama eso? La liga. Solo paran el partido por un foul, ¿verdad? En un momentito y todas corren a la orilla del campo a pedir agua, ¿verdad? Algunas se empinan la botellita, pero hay otras que teniendo sed salen corriendo, les dan su botellita y no se la empinan, 2 tragos tiran y tiran el envase al suelo, ¿verdad? Reconocen que el agua tiene la aptitud pues, de satisfacer la necesidad de sed, ¿verdad? Pero por la abundancia que está en ese momento, ya satisfecha la necesidad de sed, ya tiran lo demás, ¿verdad? Ya no la utilizan. Una vez satisfecha la necesidad, las cosas
dejan de ser útiles, ¿verdad? Ustedes, pues, al igual que yo, teniendo hambre nos servimos, pero llega un momento en que nos sentimos satisfechos y el resto de comida se queda en el plato. O se lo dan a los animalitos domésticos o lo tiran a la basura. ¿Me entienden? Porque en cierto momento reconocimos la gran utilidad en tanto tenía hambre. Pero una vez satisfecha esta, hasta dejo sobras ahí. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces, pero entre menos comida haya y tengo hambre, va a ser más útil, porque quién sabe que me alcance para satisfacer el hambre que tengo, ¿me entiende? Entonces, cuando un bien hay en abundancia, podemos reconocer que sea útil, ¿verdad? Pero va a ser menos apreciado por el sujeto, porque hay mucho. Pero cuando ya me va quedando poco, ¿verdad? Entonces voy reconociendo la utilidad que tiene el bien. A eso se refiere, ¿verdad? La utilidad es la aptitud que tiene un bien para satisfacer necesidades. Pero esta utilidad adquiere mayor sentido cuando el bien es más escaso. Por ejemplo, jóvenes, tanto ustedes donde se encuentren como yo, espero que todos estemos en nuestra casa. Tengo sed, se levantan y toman agua, ¿verdad? Agarran agua ahí para beber. Pero reconociendo que es útil para satisfacer esa necesidad. Ahora pónganse en los pantalones de alguien que está medio desierto. ¿Qué no daría por un vaso de agua? ¿Por qué? Por la escasez y por lo tanto la apreciación que el sujeto hace en esas condiciones es muy, muy alta, ¿va? Porque hay escasez. No sé si han razonado o han tenido, yo estoy seguro que como humanos se nos ha presentado una situación de esas, ¿va? Tengo en abundancia una mordida a la naranja, tiro el resto, ¿va? Pero si solo una tengo, capaz de comerme hasta la cáscara. Pero pregunto si han experimentado esa necesidad en la vida. Pues es una necesidad, es decir, es un acto humano que creo que todos actuando racionalmente lo hemos pasado. Alguien que haya experimentado esa experiencia. Jóvenes. O sea que solo a mí me ha sucedido. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, tomando el ejemplo, fíjese que tomando el ejemplo, como usted dice, pues a mí me ha pasado que pues, a satisfacer la sed, haciendo el ejemplo con el agua, pues uno pues ya deja de ingerir y tira lo que tiene, ¿va? Ya ves, Sí, ahí a os deja a un satisfacer lado, pues va, la o le da necesidad. otro uso. Exacto. Sí. Por eso hay bienes, de acuerdo con esta teoría, como el agua, por ejemplo, es el ejemplo que damos para esto. El agua es tal la utilidad que tiene que satisface una gran cantidad de necesidades. Claro que el sujeto actuando racionalmente, que es uno de los principios que asumimos en todos los modelos de la teoría, ¿verdad? Una vez satisfecha la necesidad más importante con el bien, por ejemplo, el agua para beber, pero también puede ser para el cocimiento de alimentos, ¿verdad? Que serían, digamos, las necesidades más importantes a cubrir. El aseo personal, importante también a diario, ¿verdad? La lavada de trastos, ahí va el agua. Entonces va teniendo, satisface muchas necesidades y por eso es que si graficamos la curva de utilidad del agua, se prolonga mucho en un eje de coordenadas, se prolonga, porque tiene varios usos. Y finalmente, por ejemplo, después de lavar el carro, pues ya puedo regar las flores o depende para quién es más importante las flores que lavar el carro, ¿ah? ¿Me entienden? Pero una vez satisfechas las necesidades básicas, al agua se le puede dar una cantidad de usos diferentes, ¿verdad? Lavar el patio, lavar a los perros, bañar a los perros, etcétera. Darles de beber a las aves, sí, tiene una gran necesidad y por eso es que
como les digo, repito, si cuando se grafica la utilidad del agua es con bastante desplazamiento, pues la curva, ¿va? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes, o comentario? ¿No hay? No, Lick, todo claro. Por mi parte todo claro, licenciado. Muy bien, entonces van tomando sus fotos ahí, ¿va? Sí, Lick, Ahí va otra. Lick, Bueno, Lick, sí, yo sí tenía una consulta, correcto. o más bien que me aclare que si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Cuando se refiere en el valor de cambio, Ujú. esa se refiere más que todo al valor, entiendo yo, al valor y no al precio ni al Es que hay mercado. dos valores, el valor de cambio que deriva de los economistas objetivos o de la corriente filosófica del materialismo, y el valor subjetivo, que es el que sustenta la valoración de las cosas en el capitalismo. Son dos corrientes. Cuando, claro, ahorita que estamos conociendo teoría económica, pues ya podemos hablar de que un valor, pues claro que lo hay, pero el valor de cambio y valor de uso. Ya nosotros, académicamente, por ejemplo, podemos distinguir los dos valores con lo que les estoy hablando y lo que ya les hablé del valor de cambio. En el lenguaje común, cuando estoy en familia, pues es que tú cómo valoras eso en familia. ¿A qué valor me estoy refiriendo cuando digo, ¿y tú cómo valoras eso? ¿Cuál de los dos valores cree que me estoy refiriendo ahí? Podría ser Ay, no sé, Lick. Al valor de uso. Valor de uso. Sería el valor de uso. Porque estoy preguntando qué valor le das tú. ¿Alguien tiene abierto el micrófono ahí? No, es que oigo el eco de mi voz. Bueno, entonces, ¿me entiende, señorita? Sí, Si yo Lick. le pregunto qué valor le das al anillo que te dio tu mamá, ay, que lo quiero mucho, que esto y que lo otro. ¿Va? Ahora, el valor de cambio da el aparecimiento de la moneda como mercancía y que tiene su característica de poder ser acumulador de valor, ¿verdad? Porque el dinero encierra valor, pero valor de cambio. Porque, por ejemplo, que la unidad monetaria, nuestro quetzal, por un quetzal compro un lápiz, por ejemplo. Ese es el valor de cambio, ¿verdad? En que se está valorando el lápiz. ¿Por qué vale el lápiz un quetzal? Por el valor o por el trabajo socialmente incorporado de él, más la ganancia del productor, ¿verdad? Ok, sí. Pero es valor de cambio. Ok, gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos. Ahí. Los subjetivistas vieron que las cosas solo adquieren valor para el sujeto que las aprecia. Estamos, por eso el ejemplo del anillo. La señorita no vende el anillo, así le ofrezca yo el doble de lo que vale el valor de cambio de lo que está en una joyería, ¿verdad? En la joyería está a 5, yo le ofrezco 10 y no. Le ofrezco 15 tampoco. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la teoría subjetiva, ellos observaron que las cosas solo adquieren valor para el sujeto que las aprecia, para ella, la señorita que tiene el anillo del ejemplo, ¿verdad? En la medida en que éstas poseen una utilidad, claro, que le den satisfacción, ¿verdad? Pero si el anillo le está picando y es, ¿verdad? No le va a dar ninguna satisfacción, se lo va a tener que quitar y posiblemente me lo venda ya no en 5, sino en 2. Lo que quiero dejar con este parrafito es que cuando la persona humana, ¿verdad? Aprecia un bien, es por la utilidad que para él tiene y la satisfacción que le provoca. ¿Cierto? Es esa utilidad, ¿verdad?, que le dan las cosas a uno. Las aprecia más cuando se hace más urgente para satisfacer sus necesidades. ¿Y esto qué quiere decir? Recuérdense, por eso estudiamos las necesidades y hemos dicho que las necesidades es rompimiento psíquico y fisiológico
que tiene la persona cuando se le presenta, cuando carece de un bien satisfactor. Entonces, no tengo agua, me empieza a doler la cabeza, hasta se le puede, hasta morir, pues va, acalambrarse el abdomen porque se deshidrató y no tiene cómo agenciarse de agua, ¿verdad? Entonces, en eso que digo yo, doler cabeza, se le duermen o acalambran los músculos abdominales, eso es la intensidad, aquella característica ocasional de las necesidades, ¿verdad? Entonces, el sujeto cuando tiene escasez del bien satisfactor, lo aprecia más. Eso es una conducta normal en toda persona racional, ¿verdad? O sea que cuando se hace más urgente para la persona satisfacer sus necesidades, le da más apreciación, ¿verdad? Por eso, el valor y la utilidad, entonces van a depender de la intensidad de las necesidades, ¿verdad? De esa característica ocasional. Recuérdense que las otras dos características de las necesidades es esenciales, que es la calidad y la cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el agua en medio del desierto, ¿va? Ustedes ahí, a medio del desierto, ya están perdiendo la vida, pues, pero dan la vida por un vaso de agua, ¿va? Ustedes, por la gran intensidad y la escasez que hay. Bien, las cosas solo adquieren valor cuando se establece una relación de positiva y actual dependencia entre la necesidad y el bien satisfactor. Hay una dependencia directa. Entonces es cuando las cosas ya adquieren el valor subjetivo para la persona, ¿verdad? Yo puedo reconocer que, por ejemplo, una taza tiene utilidad, porque la utilizo para echar mi café y tomar o agua o lo que sea. Pero en tanto yo no tenga necesidad de beber, reconozco que la taza es útil. Pero si se me presenta ya la necesidad de sed y servirme café, ahí a esa taza, si se me pierde, ya, ¿me entienden? Ya la valoro. Por eso dice la teoría que se establece una relación de positiva y de dependencia directa, entonces, entre la necesidad y el bien, ¿verdad? Cuando ya tengo la intensidad de la necesidad, valoro más las cosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo medir el valor subjetivo? Que es el enfoque de este modelo, ¿va? Marginalista. Los economistas subjetivistas afirman que sí es viable medir el valor subjetivo de los bienes y establecen un modelo subjetivo y psicológico que es el modelo marginalista. Para ello, el modelo pone de requisitos estos supuestos, estos 5 supuestos, dentro de los cuales, pues, va a actuar el sujeto, ¿verdad? Primero, el individuo va a actuar racionalmente. Ya les he repetido que el actuar racionalmente es que el sujeto siempre va a procurar obtener la máxima satisfacción al menor esfuerzo posible. Este es en el caso de nosotros los consumidores. En el caso del empresario es otra cosa, ¿verdad? Obtener el mayor beneficio al menor costo. Vean cómo se adapta ese principio de racionalidad. Ok. El otro supuesto es que la persona, el sujeto, tiene que hacer una cuantificación hipotética de la utilidad. ¿Qué quiere decir? Que una porción de bien le va a representar a él, voy a suponer, grados de utilidad, ¿va? Porque no es lo mismo que si solo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, que si tengo 10. El primero que voy a consumir cuando tenga necesidad de agua, pues lo voy a valorar más. ¿Entienden? Ok. Entonces, tiene que hacer esa cuantificación hipotética de la utilidad. La provisión o stock del bien está dada y es fija. Es decir, va a tener, vamos a suponer, una cantidad X del bien, pero que es fija, ¿verdad? No va a estar sumando más. 4, el periodo de tiempo está dado, es
para el análisis 1 y es fijo también, ¿va? No va a estar cambiando. Y 5, todas las unidades que conforman la provisión del bien son homogéneas en calidad y cantidad. Es decir, si hablo de 5 vasos con agua, los 5 van a tener la misma medida, el mismo sabor de agua, ¿verdad? Son homogéneas. Si hablo de trigo, como el ejemplo que traigo, pues cuantos sacos de trigo tenga va a ser el mismo, ¿verdad? Porque es homogéneo. Entonces, hay un ejemplo inglés que se utiliza también para esto, y es el suponer que en un naufragio queda viva la persona, pero logra salvarse por la proximidad de una isla, donde no hay más personas, es él, ¿verdad? Y en todo caso, la flora y fauna que logra encontrar ahí. Pero que supone que esta persona, este náufrago, encuentra semilla de trigo y lo siembra, pero al final de la cosecha, o al final, cuando ya produce, al final logra cosechar 5 sacos de trigo. Por lo tanto, hace una clasificación hipotética de sus necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que teniendo el bien escaso, 5 sacos de trigo, ¿verdad? Su stock de bien, tiene que hacer una clasificación hipotética de sus necesidades. Claro, recuérdense que dijimos que actúa racionalmente. Entonces, actuando racionalmente, con el único bien que tiene, va a tratar de satisfacer la necesidad más importante. Después la que le sigue en orden, ¿verdad? Y claro, las necesidades más importantes van a estar relacionadas con la conservación de la vida. Lógico, ¿verdad? Bien. Hace una clasificación hipotética de sus necesidades actuando racionalmente. Coloca en primer lugar la necesidad más importante para conservar la vida. Y así decide, por ejemplo, están los 5 sacos totalmente idénticos, 5 sacos de trigo, ¿verdad? Idénticos. Y acá concede los grados de utilidad de manera tal que probablemente dedique el primero a calmar la sed, el segundo al cocimiento de alimentos, tercero a alimentar a algunas aves que al fin y al cabo va a ser un consumo indirecto porque alimenta a las aves y después las aves recoge sus huevos y puede sacrificarlas para comer carne, etcétera, ¿verdad? Pero por otro lado puede fabricar, ¿verdad? Ustedes fermentando el trigo. Puede tomar bebidas espirituosas, dice el ejemplo. Y finalmente, dedica un saco para darle de comer a los loros. Pero los loros, ni modo, la satisfacción que le dan es que parlotean, ¿verdad? Y ahí él se distrae tratando de enseñarle malas palabras. Es lo primero que aprenden los loros. Bueno, la pregunta aquí es cómo entrar a valorarlo, a valorar eso. Entonces, ¿qué pasaría si se le pierde un saco? Actuando racionalmente, va a sacrificar a los loros, ni modo que va a perder. Si se le pierde uno de los 5, hay por ahí un tsunami, se llevó un saco, ¿va? El agua. Le quedan 4. ¿Qué necesidad es la que sacrificaría aquí el colono? Actuando racionalmente. ¿Cuál creen ustedes? Jóvenes, ¿cuál de las 5 necesidades que cubre acá el ejemplo sacrificaría? Si ya les dio esta ponderación a los sacos que va a dedicar a satisfacer estas necesidades. La de los loros, Lick. Correcto, la de los loros, porque si se fijan bien, de la cuarta a la primera, todas van dirigidas para su alimentación, ¿verdad? Ya sea en bebidas, en aves, en cocimiento de alimentos, en agua. En cambio, los loros, la única satisfacción que le da es el parloteo. Pero si el tsunami se va uno, que miren los loros a dónde se van, pero no me voy a morir, ¿va? No voy a dejar mis bebidas espirituosas, no voy a dejar de darles de comer a mis gallinas que me dan huevos, ¿me entienden? Entonces, de acuerdo con el modelito, la persona actuando racionalmente va a dejar de satisfacer la necesidad menos importante.
Y eso es, si se ponen a pensar ustedes despacito y razonando, es lo que hacemos las personas comúnmente con nuestras propias necesidades. Recibo mi salario, ¿qué? El gasto a ustedes para la alimentación, que a pagar la casa, que todavía la estoy pagando, que a pagar los servicios de agua, luz, ¿verdad? O cable para diversión. ¿Y qué voy a sacrificar? Pues voy a sacrificar la entrada al estadio del Trébol, porque al fin y al cabo el Cobán Imperial les gana 4-1. Ya no voy a gastar en estadio, porque es una diversión, no es una necesidad básica. Y eso es normal, es decir, todas las personas actuando racionalmente es la manera en que se presenta la conducta del ser humano. Yo estoy seguro que a todos, porque todos tenemos recursos limitados, hablando de dinero, no hay quien no haya dejado de comprar un helado, que no haya dejado de ir al cine o de ir al estadio, porque no tiene el dinero suficiente y prefiere cubrir sus necesidades básicas que hacer esto. Prefiere cubrir sus necesidades básicas que comprarse un pantalón, que comprarse un vestido, que, ¿me entienden? Algo hay que sacrificar para mantenerse uno satisfecho de lo esencial. ¿Están de acuerdo conmigo? O al menos Sí, conmigo tal vez no, con los clásicos, que es lo que dicen, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno medita estas cosas, en lo personal uno ha hecho eso, le ha pasado a uno, uno ha hecho esta misma conducta, ¿verdad? Por ser humano. Porque los recursos son escasos, entonces hay que priorizar su consumo, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Como ya midió en grado de utilidad, entonces al primer saco le da una utilidad de 10, digamos de 0 a 10, ¿va? Le da una utilidad de 10. Cuando digo 10, pude haber dicho 1000, 100, etcétera. Eso no importa, ¿va? Sino que es el razonamiento que está implícito. Le da el mayor ponderación de 10, al menos importante de 8, al que le sigue de 6, después de 4 y los loros. Entonces, de acuerdo con la teoría, la unidad de medida del valor subjetivo es la utilidad marginal. ¿Cuál es esa marginal? La que el sujeto le da a la última porción de bien. ¿Cuál fue esa última porción de bien? Un quinto saco. Solo le dio de 2, porque satisface una necesidad menos importante para él. Pero Dios guarde, se le pierde uno, va a sacrificar esta. Entonces, esa es la medida del valor subjetivo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se le pierde un saco? Pues actuando racionalmente sacrificaría los loros, que la única satisfacción que le da es el parloteo que hacen, pero no dejará de satisfacer sus necesidades más importantes. Lo que he dicho, ¿verdad? Entonces vean, jóvenes, si al primer saco le dio una utilidad de 10, parcialmente hablando, al segundo de 8, al tercero de 6, al cuarto de 4 y al 5 de 2. Estas son utilidades parciales, utilidades asignadas a cada bien. ¿Cuál es la utilidad marginal ahí? La utilidad asignada a la última porción de bien, que fue la quinta. Por lo tanto, la última utilidad o la utilidad marginal de toda esta provisión, están viendo el cursor, va señalando la cantidad de bien, de toda esta porción de bien es 2. Entonces esa va a ser la medida del valor subjetivo. Entonces, ¿cuál sería el valor? Pues 2 por 5 igual a 10. Por eso el valor subjetivo. Porque la utilidad marginal es la unidad de medida de toda la provisión de bien. Y todas son 5 por 2, 10. ¿Cuál es la utilidad total? Pues no es más que la sumatoria de las utilidades parciales. Aquí 10, más 8, 18, más 6, 24, más 4, 28, más 2, 30. ¿Ya vieron? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? O al menos ya vieron cómo va saliendo, ¿verdad? ¿Cómo sale esto? Jóvenes, todos se fijaron, si no lo vuelvo a repetir, no hay pena. ¿Lo puede volver a repetir? Creo que lo puede repetir.
Sí, ¿lo puedes repetir? Disculpe. Repetir esa parte, por Con mucho gusto, pero quiero que vayan grabando que de acuerdo con la teoría marginalista, la unidad de medida del valor subjetivo, ¿cuál es? Es la utilidad asignada a la última porción de bien. Y por ser la última, entonces decimos que es la utilidad marginal, aquella que está de último, al margen. ¿Entienden? Entonces esa es. Entonces, ¿cómo sale el valor? Multiplicando la utilidad marginal por la provisión de bien. ¿De cuánto fue la provisión de bien? ¿Jóvenes? 5. De 5. De 5 Cinco. sacos. Cinco. ¿Verdad? Y la utilidad marginal es de 2. Entonces 5 por 2 son 10. Es el valor subjetivo. Para este sujeto, para este náufrago, el valor de su provisión de trigo es de 10. Ahora bien, la utilidad total de toda la provisión es de 30, porque fue sumando la que le dio al primer saco, que es más importante para satisfacer la necesidad más importante, perdón, y para la necesidad, para la segunda en orden, para la tercera, etcétera, de grado de importancia. Y entonces, lo total va sumando. La primera 10. Para el segundo saco, suma 8, ya son 18 de utilidad total cuando tiene 2. Cuando ya tiene 3, la utilidad total ya es 24. Y así sucesivamente. Cuando ya tiene 4 unidades, sube a 28. Y finalmente, la utilidad total de toda la provisión es 30. Entonces se pueden dar cuenta ustedes que la utilidad total es mayor que el valor. ¿Verdad? El valor subjetivo es de 10. A todos, perdón, ahora sí, ¿todos se fijaron cómo es? Sí, ¿O hay alguien que quiere que lo repita? Con mucho gusto, porque esto sí se les tiene que quedar. Mejor se les queda hoy de una vez. Bueno, espero que todos estemos en eso. Muy bien, entonces, aquí están las definiciones. Miren, utilidad marginal de la utilidad asignada a la última porción de bien. ¿Ah? O sea, la utilidad adicional que genera el consumo de la última unidad agregada. Es la unidad de medida del valor subjetivo. ¿Verdad? La utilidad total es la suma de las utilidades sucesivas o parciales que nos brinda cada uno de los bienes consumidos. Y el valor subjetivo es el grado de apreciación o importancia que se considera tiene un bien para el bienestar personal. Es decir, por la satisfacción que le da al sujeto, o sea, la importancia que el sujeto le da al bien. Hay una relación estrecha entre el bien y la necesidad. ¿Ah? Muy bien. Entonces, jóvenes, bueno, aquí voy. Utilidad parcial. Se convierte entonces, fíjense pues, cuando se tiene un bien, el 1, tiene una utilidad de 10. Cuando se tienen 2 es de 8. Ok, entonces, esto todos sabemos que este es un eje de coordenadas cartesianas, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Están de acuerdo conmigo? Correcto, Lick. Sí, licenciado. sí, ¿Cómo le voy a denominar a este eje vertical que está aquí a la izquierda? ¿Cómo se le llama a este? El eje de las ordenadas. Y este horizontal es el eje de las abscisas. Y aquí es el punto de origen, por eso 0, punto de origen. Ok. Entonces, los grados de utilidad se ponen aquí en la izquierda y las cantidades de bien aquí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ustedes van viendo bueno, no sé si pueden ver su cuadrito por ahí. Cuando hay al primer saco, le dio utilidad de 10,
¿verdad? Más o menos aquí donde tengo el cursor. Al segundo saco le dio de 8, ¿verdad? Vamos. Aquí está 8, miren, entonces más o menos aquí, ¿verdad? Al tercer saco, están viendo el cursor, ¿verdad? Le dio de 6, entonces más o menos aquí. Al 4 de 4 y al de 5 le dio de 2, ¿verdad? Entonces aquí marcamos la curva de utilidad marginal. ¿Se dan cuenta? Aquí está curva de utilidad marginal. Cuando eso lo llevamos a una gráfica. Ahora bien, quiero que observen. Cuando trazamos lo marginal, lo hacemos entre las dos cantidades. Por eso es que aquí sale entre 0 y 1 fueron 10. Entre 1 y 2 fueron 8. Entre 2 y 3 fueron 6. Entre 3 y 4 fueron 4. Entre 4 y 5 fueron 2, ¿verdad? Y entre 5 y 6 se supone que iba a ser 0, ¿va ustedes? Por eso es que sale así, ¿va? Toca el eje de las abscisas. Ok. Si ven entonces, la curva de utilidad total principia en 1 son 10, pero ya con 2 son 18, con 3 24 y así sucesivamente. Entonces, aquí sí se ponen a la altura. Con 1 son 10, pero ya con 2 me voy a 18. Están viendo el cursor, ¿verdad? Con 3 me voy a... Serían 10, 8 y 6, 18 y 6, 24, ¿va ustedes? Después... 28. Después 28 y Y después después 30. 30, ¿ve? Por eso es que la curva de utilidad total, ¿qué características están viendo ustedes? ¿Es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente. Es ascendente, ¿verdad? Porque cada vez que agrego cantidades de bien, la utilidad va creciendo, o sea, va aumentando, 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 ¿verdad? Pero llega a un tope. En tanto que la curva de utilidad marginal es decreciente en la medida que aumento cantidades de bien, ¿verdad? Disminuye la utilidad que considero para cada unidad de bien. ¿Por qué razón? Porque ya voy satisfaciendo las necesidades más importantes. De manera que llegar a la última menos importante, entonces tiene menos utilidad. Por eso es que la curva de utilidad marginal es decreciente y la curva de utilidad total es ascendente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jóvenes. Perdón, licenciado, la utilidad parcial, ¿cómo es que se saca o dan la cantidad? La utilidad parcial es una apreciación que hace el sujeto de cada unidad de bien. Entonces aquí el ejemplo que puse fue de 10, ¿verdad? Como es, recuérdense, jovencita, que cuando principiamos les leí unas características, es decir, supuestos. Y aquí puse que existe una cuantificación hipotética de la utilidad. Entonces, para cada cantidad de bien, supone que le representa a él 10 grados de utilidad el saco que va a dedicar a satisfacer la necesidad más importante. La más importante le dio 10. Entonces, a la que sigue no puede ser 10, porque es menos importante que la anterior. Entonces le pone 8. Una tercera, menos todavía. Entonces le pone 6. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que en este caso ya fue de 2. Porque es menos importante, ¿verdad? Para el sujeto. Muy bien, gracias. Sí. ¿Algo más, jóvenes? Bien, jóvenes, de este razonamiento, los señores subjetivistas llegan a derivar, esto se llama modelito, ¿va? Modelo, y pusieron sus condiciones teóricas que son estas que están viendo en pantalla. Pero derivado de la forma en que llevé el modelo, ellos sacan una doctrina, una ley, que la aplican para todas las cosas y es la misma, se presenta el mismo fenómeno. Dice, es la ley de la utilidad marginal decreciente, es una ley de carácter económico, ¿verdad? De pensamiento subjetivo. Dice,
A medida que aumenta la cantidad de un bien o servicio que se aplica a la satisfacción de una necesidad, su utilidad marginal tiende a disminuir. Aquí me faltó la D. Tiende a disminuir. Licenciado, disculpe. Sí, ¿Será que puede regresar a la diapositiva número 48, en donde está la utilidad marginal, la definición, para tomarle una captura de pantalla así rapidito? no tengo pena. 48, ¿estás segura? 58. ¿Ah? 58. Ah, eso sí. Ahí estamos, muchísimas gracias. Terrible. Entonces se dan cuenta de este razonamiento, se llega a la ley, ¿verdad? Que a medida que un sujeto va aumentando cantidades de un bien a satisfacer sus necesidades, su utilidad, la utilidad marginal del bien tiende a decrecer, a decrecer, a decrecer. Vean, tenemos sed, compramos nuestra botellita de agua, empezamos, cluc, cluc, cluc. Ya cuarto, quinto trago ya va disminuyendo la sed. ¿Entiende por qué? Porque usted ya la va satisfaciendo y muchas veces la satisface antes de terminarse la botellita de agua. Voy a suponer, le baja 3/4 partes y finalmente deja el resto, la tira. El resto del fondo de la botellita va con agua todavía y la deja, la tira. ¿Por qué? Porque la utilidad, de acuerdo con esta ley, la utilidad marginal del bien satisfactor fue decreciendo en la medida que usted fue satisfaciendo su necesidad. Eso es un principio lógico, ¿verdad? Que todas las necesidades se van a satisfacer en un momento determinado. Ni modo que voy a tomar agua, entonces que me pongan una manguera que no termino de tomar. No, actuando una persona sana, ¿verdad? Normal, va a satisfacer en un momento determinado su cualquier necesidad, ya sea de comer o beber, ¿verdad? Va sintiendo que ya va equilibrándose nuevamente ese desequilibrio que había sentido por la falta de agua, ya lo está logrando equilibrar. Pero una vez logra el equilibrio, significa que ya satisfizo esa necesidad. Por lo tanto, el resto hasta lo tira, porque decreció totalmente la utilidad asignada al bien. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Es un razonamiento lógico, ¿verdad? Que ellos nos demuestran. Ok. Veamos entonces el análisis de la curva de utilidad total y la curva de utilidad marginal. ¿Qué está pasando? Fíjense pues, el sujeto tiene necesidad. Entonces principia la utilidad marginal del bien, ¿verdad? Pero si sigue, a pesar de que ya logró, al llegar al corte del eje de las abscisas, aquí donde tengo el cursor, se supone que aquí satisfizo totalmente su necesidad. Pero si sigue consumiendo, ¿verdad? Lo que va a crear es una necesidad repulsiva, ya no atractiva. ¿Se recuerdan cuando hablamos de esto? De lo repulsiva, si es cerveza, va a tener que sacarla, ¿va usted? Está consumiendo en exceso. Ya satisfizo la sed y si sigue consumiendo, va a romper el equilibrio de su organismo y la necesidad que se va a presentar es repulsiva, ¿verdad? Entonces, cuando toca el eje de las abscisas, una curva de utilidad marginal significa que está totalmente satisfecha la utilidad, la necesidad. ¿Qué pasa con la curva de utilidad total? Pues va creciendo, 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 y cuando la necesidad se satisfizo totalmente, la curva de utilidad total llegó a su punto de saturación, a su punto máximo. Que si sigue consumiendo, sería una irracionalidad del sujeto. Y recuérdense que
cuando principiamos a hablar del modelito, yo les dije que se suponía que el individuo actúa racionalmente. Por lo tanto, aquí, si este sujeto sigue consumiendo a partir de aquí o de aquí, si me refiero a la total o a la marginal, está cayendo en una irracionalidad en esta tercera fase, miren, de la curva de utilidad total. Es una conducta irracional del sujeto, pasar de aquí para acá, que lo de la curva total me daría esto, ¿va? Que es descendente. En la medida que va consumiendo, va desapareciendo la utilidad sigue consumiendo hasta que se vuelve cero. La utilidad total, aquí, donde tengo el cursor, ya es utilidad cero. Aquí es la máxima satisfacción de punto de saturación, es decir, ya se saturó, ya terminó su necesidad, ahí la calmó totalmente, ¿verdad? Por eso es que tocó el eje de las abscisas, la curva de utilidad marginal. Marginal siguió hasta que el siguiente trago de agua ya no le provocó utilidad, ya es cero. Por eso tocó aquí, ¿ve? Tocó, porque aquí es el punto de origen, ¿verdad? ¿Vamos? Entonces, esas fases. Bueno, vamos acá. La primera fase de la utilidad. Aquí estoy hablando de la utilidad marginal. Veamos la primera fase. Aquí la curva de utilidad marginal es descendente de izquierda a derecha. O sea, tiene pendiente negativa. Significa que a medida que el sujeto consume más, va decreciendo la utilidad o satisfacción de las sucesivas porciones que consume, ¿verdad? En esta primera fase. Consume, va disminuyendo, hasta que satisfizo el punto de saturación, satisfizo la necesidad, ¿verdad? Es la segunda fase que le llamamos. La segunda, dice, es el punto en el cual la curva se intersecta o cruza con el eje de las abscisas. O sea, cuando la utilidad marginal es exactamente igual a cero, se hace nula, porque la necesidad se ha satisfecho totalmente, ¿verdad? Lo que hablamos. Si pasa de aquí, que sería una tercera fase de la utilidad marginal, esta tercera, demuestra una actitud irracional del sujeto, de seguir consumiendo el bien, cuando ya se ha satisfecho la necesidad. O sea, es desutilidad o utilidad negativa. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Vamos. Sí, licenciado. Muy Perdone, solo puede regresar a las 60. Entonces, en esta primera fase, cuando digo en la Gracias. medida que vamos consumiendo, es porque me estoy refiriendo aquí, ¿verdad? Puede ser 1, 2, 3, 4, y me voy. En la medida que voy consumiendo, decrece la utilidad marginal. Porque, ¿qué dice la ley? Vean, a medida que aumenta la cantidad de un bien o servicio que se aplica a satisfacer una necesidad, su utilidad marginal tiende a disminuir. ¿Qué es lo que está pasando en la primera fase? Y disminuye hasta aquí que se hace cero. ¿Por qué? Porque aquí ya se satisfizo totalmente la necesidad. Si sigue consumiendo, cae a la irracionalidad, ¿verdad? O sea, demuestra una actitud irracional del sujeto de seguir consumiendo el bien cuando ya se ha satisfecho la necesidad. O sea, algunos autores dicen que es una desutilidad o utilidad negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es sencillo. Si este eje de este lado ya es lo negativo, aquí es positivo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, Muy bien. licenciado. Entonces nos vamos a ver esto. Vamos a ver las fases de la utilidad total. Primera fase, se dan cuenta que es ascendente. ¿Por qué? Porque en la medida que consumo va sumando, va que 10, que 8, ya va 18, que 6, 24, que 4, 28, que 2, 30, ¿va? Ya maximizo.
punto de saturación. Entonces, la curva de utilidad total fue sumando, ¿va? 10, 18, 20 y pico, 28, 30, que fue lo que conocimos, ¿verdad? Pero si sigo sumando, entonces tiende a disminuir. O sea, está creando desutilidad, ¿va? Porque aquí, ¿va? Es esto. Hablando de la utilidad marginal, es esta parte. La utilidad total les está descendiendo, ¿ok? Entonces dice, la primera fase de la utilidad total, ¿va? Es ascendente de izquierda a derecha. Tiene una pendiente positiva. Significa que la necesidad del sujeto ha sido atendida con el bien satisfactor. Y en la medida que consume, le va dando cada vez menos utilidad. ¿Están comprendiendo esto? Porque si no, regreso al cuadrito. En la medida que consume, cada vez le da menos utilidad. Miren pues, consumió 1, le dio 10. Consume 2, 8. Consume 3, 6. A eso se refiere. En la medida que consume, le va dando menos utilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. A eso se refiere esta primera fase. Ok. En la segunda, que es esta, donde se maximiza el punto de saturación, dice, aquí se satura, porque el sujeto ya alcanzó su plena satisfacción. Logró su máxima utilidad total, posible con la provisión con que cuenta. O sea, de nuestro ejercicio llegó a 30, ¿va ustedes? Que es lo racional. Por eso no agregué más cantidades de bien, porque llegaría a la irracionalidad. Y dentro de las reglas del modelo es que el sujeto actúa racionalmente. Entonces no podía ejemplificar con un acto irracional. Ok. La tercera fase, que ya se hace descendente, dice, es descendente de izquierda a derecha. O sea, tiene una pendiente negativa. Refleja la ausencia de utilidad, porque el sujeto ya satisfizo la necesidad que deseaba resolver. Es de desutilidad esa tercera fase, ¿verdad? Esta tercera fase es de desutilidad. Lo mismo si hablamos en la marginal, que sería esto, ¿verdad? Aquí ya no hay utilidad negativa o desutilidad. En lo total es esta fase, ¿verdad? Esto lo representa. O sea que si sigue, perdería toda esta utilidad que había obtenido, ¿va? Porque lo que le va a provocar es una necesidad repulsiva. Entonces ahí se pierde todo. Ahí va a satisfacerla totalmente cuando no tenga nada de eso en su organismo, ¿va ustedes? ¿Estamos? Sí. Ok, jóvenes. Entonces, lo que viene, con cada modelito, los subjetivistas lograban sacar la demanda de un bien, ¿verdad? Pues ese es el propósito, pues, de los modelos. Con este modelo de la utilidad marginal, estos economistas, este grupo de subjetivistas, nos llevaron a deducir las cantidades que de una mercancía se demandan, ¿verdad? O sea, de la demanda de un bien. La podemos sacar nosotros a través de este primer ejercicio, de este ejercicio. Pero eso tal vez me va a llevar más tiempo. Bueno, vamos a ver. Entonces, por acá, ¿verdad, jóvenes? Derivación de la curva de demanda con el método de la utilidad marginal. Se supone que el consumidor tiene la combinación de bienes X y Y con sus respectivos grados de utilidad. Aquí están las cantidades de bien, de 1 a 8. La utilidad marginal, en el X le asigna 16, al segundo 14, al tercero 12, y así sucesivamente llega hasta 2 en X. En el otro bien, que en el bien Y, principia con 11, 10, 9 y termina con 4. Por lo tanto, la utilidad total en X es esta, ¿verdad ustedes? 16 más 14, ya 30. Más 12, 42. Más 10, 52. Más 8, 60. Y así sucesivamente
Por ejemplo, 66 más 4, 70 y finalmente 72. Lo mismo sucede con la utilidad total en el Y. $11 más 10, 21, más 9, 30, más 8, 38. Todos se están fijando lo que sumo, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Ahí me perdí, Lick, en esas dos en XY, tanto en la parte de utilidad marginal como en la utilidad total. Bueno, aquí lo que estoy haciendo de la utilidad marginal, ya lo sabe, pues no es más que esto, solo que aquí lo estoy haciendo con dos bienes para poder calcular la demanda de uno de ellos. Entonces, ponen al sujeto a que escoja, ¿verdad? Entre bien X y bien Y, pero con la teoría, a la primera unidad, este sujeto le da un grado de utilidad de 16 a X, de 11 a la unidad de Y. A la segunda unidad de X le da 14, a la de Y le da 10, a la de 3, cuando ya tiene 3, le da 12, después le da 9. Viendo estas cantidades, ¿cuál creen ustedes que es el bien más importante para el sujeto? ¿Qué tiene más valor? Porque recuérdense. X 16. De utilidad marginal, pero yo les pregunté, ¿cuál de los dos bienes tiene más valor para el sujeto? Viendo estas cantidades. ¿Cuál es la unidad de medida del valor subjetivo? Estoy preguntándole a todos. La utilidad. ¿Qué utilidad? Utilidad total. No, niña. La unidad de medida del valor subjetivo es la utilidad marginal. Entonces, si ustedes ven, como yo pregunté cuál de los dos tiene más valor para este sujeto, ¿cuál de los dos? Si la utilidad marginal, que es la última asignada, la última porción de bien, entonces tiene más valor para el sujeto la Y, porque 4 por 8 es 32, en tanto que X solo 2 por 8 es 16. ¿Se dieron cuenta de la pregunta? Sí, Lick, tiene toda la razón. Ok. Bueno, entonces ahí ya estamos practicando eso. Cuando nos vamos a la utilidad total, vean, aquí en teoría económica es necesario tener la doctrina, tener los conceptos y tener la teoría en sí, porque conociendo la teoría me puedo resolver la práctica. ¿Qué dijimos que es la utilidad total? Dijimos que no era más que la sumatoria de las utilidades parciales, ¿verdad? Entonces en X, ¿cuál es la sumatoria de estas unidades parciales? Que estoy con el cursor. Para primer bien, 16. Para el segundo fue 14. Ah, bueno, entonces utilidad total ya llevo 30. Para el tercero tengo 12. Entonces ya utilidad total ya llevo 42. ¿Me van agarrando el ritmo de esto? Sí, Lick. Sí, licenciado. Ok, entonces cuando tengo 3 unidades, la utilidad total en X es 42. Le sumo una cuarta que vale 10, entonces ya son 52. Le sumo la unidad 5, que vale 8, ya son 60. Y así sucesivamente, voy por 70, pero le sumo la última, la utilidad marginal de X, entonces ya llego a 72 de utilidad total. ¿Y cuál es el valor de X para el sujeto? ¿Jóvenes? Todos están de acuerdo conmigo que la utilidad total del X es, ¿cuánto? 72. 72. Correcto. Entonces, ¿cuál es el valor? 72. ¿Cuál? Por eso les digo que es necesario fundamentarse en la teoría. La teoría dice que la unidad de medida del valor subjetivo es la utilidad marginal. Entonces, ¿cuál es ese valor en X? 4.
No, joven, fíjese bien. 16. Ah, El 16. Porque ¿cuál es la utilidad marginal en X? Es 2. ¿Por qué 2? Porque es la utilidad asignada a la última unidad de bien, nos dice la teoría. Entonces, 2 por 8, 16. Muy bien, señorita. Pues igual a lo que acabo de hacer, se ve con Y, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad marginal en Y? 32. 32, Lick. Ese es el valor, señorita. 4 por 8, 32. Entonces la utilidad marginal es 4. ¿Y cuál es la utilidad total de Y? 60. Muy bien. Ya no es necesario enseñar cómo se fue conformando la utilidad total en Y. ¿Va? Veo que ya todos entendimos. Jóvenes, Bueno, de mi parte sí ya le comprendí. Lick. alguien que me diga no. Ya todos no. Bueno, entonces, por último, pues, cuando saco la utilidad total, me dice la teoría que no es más que la sumatoria de las utilidades parciales. ¿Cuáles son las utilidades parciales de Y? Es cada una de estas, ¿verdad? Cuando es 1 es 11, cuando es 2 son 10, cuando es 3, 9. Entonces, la utilidad total sería, cuando es 1, 11, pero cuando ya son 2, ya es 21. Cuando son 3 ya es 30, porque voy sumando, sumando, sumando. ¿Entendemos? Cuando ya son 4 bienes, ya son 38. Cuando son 5 ya son 45, ¿verdad? Y si le sumo el 6 de la unidad 6, ya son 51. Le sumo los 5 de la unidad 7, ya llevo a 56. Y finalmente, cuando ya le sumo el último 4, ya llevo a 60. Entonces, la utilidad total de la provisión de este bien Y son 60. Y su utilidad marginal son 4. Y por lo tanto, su valor es 32. Ok. Bien, jóvenes. La demanda no es más que resultado, fíjense de lo que voy a hablar ahorita, no es más que el resultado de las condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los compradores, o sea, los demandantes. Ceteris paribus. Es decir, mientras las condiciones en que actúan no varíen. Eso quiere decir ceteris paribus. Ok, entonces, esto que están viendo ustedes ahí, ¿qué es? ¿Serán condiciones objetivas o subjetivas? ¿Jóvenes? Son subjetivas, Lick. Muy bien, señorita. Porque están en la mente de este sujeto que estoy tomando como ejemplo a ustedes, que él, a su criterio, X le produce 16, que le produce 14, que la tercera 2, es opinión muy personal de él, ¿verdad? Por lo tanto, es subjetivo. Pero como les dije, las cantidades que de una mercancía van a depender de las condiciones que se demanden, van a depender de las condiciones objetivas y subjetivas en que actuamos los compradores. Cuando yo quiero algo, subjetivo, ¿verdad? Cuando yo quiero algo, porque tengo una necesidad, yo reconozco la utilidad en ese algo y por lo tanto lo quiero comprar, ¿verdad? Para satisfacer esa necesidad que tengo, que es subjetiva. Y solo yo la siento, pues, ¿va? Pero no podría hacerlo si no tengo las condiciones objetivas de una realidad económica. ¿Y cuál es eso? El ingreso y el precio de los bienes. Por lo tanto, para poder llegar a establecer la demanda, yo debo de conocer el supuesto de cuánto gana este consumidor y el precio de los bienes, ¿verdad? Entonces, vean pues, esto lo tengo que repetir el miércoles también, pero veamos. Ahí me recuerdan ustedes, el precio que el consumidor solo tiene 12 quetzales de renta, que el precio de X es de 2 y el precio de Y es de 1, ¿verdad? Entonces vamos acá pues. El precio de X es de 2 y el precio de Y es de 1. Y estas son las condiciones subjetivas en que actúa el comprador. Las condiciones objetivas es su ingreso de 12, el precio de X de 2 y el precio de Y es de 1.
Entonces pregunto a ustedes, a los 121 estudiantes que me deben estar escuchando, ¿o cuántos son, licenciados? Porque yo no logro ver aquí. Hay 99 conectados. 99 somos, ok. Bueno, entonces les pregunto a los 98, porque no le voy a preguntar a la licenciada. Vean, ¿en dónde gastaría este consumidor? Tengo que preguntarle a los 2 quetzales, porque 2 vale X, ¿va? Y 1 Y. ¿En dónde gastaría sus primeros 2 quetzales? Combinando las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa el demandante. ¿En dónde gastaría los primeros 2 quetzales? Piensen. ¿Jóvenes? ¿En dónde gastaría usted sus primeros 2 quetzales si fuera la persona del ejemplo? Jóvenes. Ahí me perdí, Lick. No está perdido. Lo que pasa es que hay que razonar. Tiene que hacer la combinación de las condiciones objetivas con las subjetivas que les estoy poniendo a la vista. Recuérdense, X vale 2 y cada unidad de Y vale 1. ¿En dónde gastaría sus primeros 2 quetzales este consumidor? ¿En X? ¿Por qué, señorita? Porque la utilidad es mayor. No. ¿De cuánto? ¿De 2? ¿De cuánto? ¿De 2 o no? No, sé. señorita. 2 es la utilidad marginal, pero no. Vean, les voy a dar el chivo, pues pongan atención todos. Si gasto mis primeros 2 quetzales, como estoy actuando racionalmente, tengo que procurar la máxima satisfacción al menor esfuerzo posible. En este caso, ¿cuáles serían mis esfuerzos? Gastar mi dinero. Pero lo que pretendo es máxima satisfacción. Entonces, mis primeros 2 quetzales los gastaría comprando 1 y 2 de Y. Porque Y vale 1, en tanto que X vale 2. Si compro el 1 de X, que me vale 2, solo me produce 16 grados de satisfacción. En tanto que si compro 1 y 2, como valen 1 quetzal, tengo chance a comprar 2 de Y, y eso me representa 21 grados de utilidad, en tanto que el otro solo 16. ¿Ya vieron el razonamiento? ¿Jóvenes? Ya la entendí. Ya. Ok, bueno. Bueno, ahora como ya les di el chivo, díganme en dónde gastaría sus otros 2 quetzales. También en Jelix, el producto 3, el bien 3 y el 4. Correcto, señorita. ¿Por qué razón? Porque, ¿Por qué las... ¿Sí? porque me da 17 de utilidad. En cambio, Correcto. solamente Esa es la respuesta, correcto. Esa es la respuesta. Porque si usted compra con 2 quetzales, y recuerde que se gastó 2, ya solo le quedan 10, pero va a gastar otros 2, los va a hacer racionalmente comprando la unidad 3 y 4 de Y, porque le van a producir 9 y 8, 17. En tanto que, si compra X, solo le va a dar 16. Muy bien. Ya solo me quedan 8 quetzales. ¿En dónde gasto los siguientes 2? Eso ya en X, licenciado. En X. Correcto. Ahora sí agarramos el chivo, ¿va? Porque ahí es 16, en tanto que si compro Y sería 7 y 6, 13, ¿va?
Correcto. Bueno, entonces ya llevamos gastado 6. ¿En dónde gasto los otros 2? Para gastar 8. Igual en X. X. Recuérdense que en X solo llevo 1, pero si lo gasto en X, tengo una satisfacción de 14, ¿va? Grados de utilidad. En tanto que si compro Y, tendría, vamos a ver, aquí sería 1, 2, 4, 6. ¿Ah? Serían 9, 8. Ah, serían 13, ¿va ustedes? 7 y 6, 13, en tanto que aquí es 14, ¿va? Entonces va a ser en X porque me produce 14 grados de utilidad. En cambio aquí solo me produciría 13. Ok. Todavía me quedan 2, 4, 6, me quedan 4 quetzales. ¿Dónde costaría el 9 y el 10 quetzales? El 9º y el 10º quetzal, ¿en dónde los gastaría? En Jelic. En Y. Correcto, porque me darían 13, en tanto que aquí en X solo me daría 12. ¿Verdad? Correcto. Los últimos 2. En X. Porque me daría 10, en cambio allá solo 9. Correcto. Entonces, jóvenes, vean pues, vean lo que está pasando acá. Me gasté los 12 quetzales. Cuando el precio de X está a 2, ¿cuántos compré? ¿Cuántas cantidades compré? No llevaron la cuenta. ¿Jóvenes? 2, creo. No, 3, 16, 14 y 12. Ah, sí, 3. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, por eso es este cuadrito. Miren, cuando el precio de X es 2, compré 3 unidades. Ahora bien, como estoy sacando la de X, no la de Y, ¿va? Como estoy sacando la de X, ahora pregunto. Finalmente, dice el supuesto, baja el precio de X a 1. Ah, entonces ahí ya cambió el asunto, ¿a ustedes? Si el precio es de 1, ¿dónde me gasto mi primer quetzal? En X. Tengo que dar la cuenta en otro cuadrito. El 1 en X. El segundo quetzal También en en X. X, ¿va? El tercero En X. en X. El cuarto En Y. ya en Y, porque vale 11 en tanto que X vale 10. El quinto, Puede ser en cualquiera de los dos. correcto, voy a comprar Y porque ya tengo más X, ¿va? El sexto, En Y. no, porque en Y sería 9, en tanto Necesita que X. es 10, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, Mm, señorita? Sí, o sea, primero sería comprar Y y después X porque valen lo mismo. No, ese fue el anterior quetzal. Fíjese pues, aquí está el cursor, me lo miran, ¿verdad? ¿O no? Jelic. Un quetzal, 2 quetzales, 3 quetzales en X. Después me paso a Y. 4 quetzales, 5 quetzales. El 6, el sexto quetzal ya es X, ¿verdad? Ahora, el sexto, el séptimo quetzal tendría que ser Y en 10. El séptimo en Y. El octavo en Y, digamos, porque tengo más X que Y. Pero el siguiente ya sería Y. Y. Y después, probablemente X, Cualquiera de ¿no? los Porque aquí ya dos. tengo la misma cantidad. Entonces, por eso es que cuando el precio de X baja a 1, compro 6 de X. ¿Entienden? Entonces, esto ya tengo una combinación de bienes para hacer una curva de demanda, que es una recta en este caso, ¿va? Y fíjense, pues, en un eje de coordenadas, aquí se pone la variable independiente y aquí la variable dependiente, o sea, precios y cantidades de bien X.
Cuando el precio es de 2, se compraron 3 unidades, ¿verdad? Cuando el precio bajó a 1, se compraron 6. Entonces ahí trazo los 2 puntos y tengo ya la curva de demanda. ¿Se dan cuenta el modelito cómo nos llevó bajo un razonamiento evidentemente de carácter subjetivo, cómo nos llevó a plantear la derivación de la curva de demanda combinando el subjetivismo del consumidor con las condiciones objetivas del mercado, ¿verdad? Como es el precio y el ingreso que tiene la persona. Y los elementos subjetivos están representados por este razonamiento, ¿verdad? Que todo esto es en la mente del sujeto. En cambio, el precio y el ingreso son cuestiones objetivas, ¿verdad? Que están en el mercado. A él por su trabajo o ese tipo de trabajo pagan 12. A el bien X, el mercado dio un precio de 12, el de Y 1, etcétera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso Licenciado, es una que, pregunta. ¿Es sí, probable que esto nos venga en el examen? ¿Que tengamos que graficar, dejar constancia o solo deducirlo vea, y el dar examen respuesta? de micro, como por eso la virtualidad se vuelve un problema que ustedes puedan trazar la curva. Entonces, por lo regular, los exámenes que hemos hecho en estos años anteriores, ponemos la gráfica y ustedes la tienen que interpretar, ¿verdad? O la tienen que hacer la hacen y la suben, ¿verdad? Y la suben a la plataforma para que califiquen. Pero sí puede, bueno, pero todavía es muy temprano. Recuerden, bueno, los exámenes parciales es una estimación que se está haciendo. Aquí las cosas se van a implementar cuando Junta Directiva saque el programa de exámenes parciales. Sin embargo, está la propuesta que los mismos se lleven a cabo del 8 al 21 de agosto. Pero todavía no hay nada oficial, por favor, no vayan a equivocar eso. No es nada oficial, ni sabemos qué día nos va a tocar a cada uno. Solo se está definiendo el plazo en que se podrían llevar a cabo. Fue la última sesión de coordinación que tuvimos. Pero sí, efectivamente, se podría poner una cosa de estas, pero hay otras cosas. En realidad, para el primer parcial hay bastante que preguntar, ¿verdad? Y cuando hacemos el examen nos ponemos de acuerdo los titulares para ver, ¿verdad? Cómo... En este caso, licenciado, perdone que le interrumpa, ¿será posible que usted nos pueda mandar algún par de ejercicios, ya sea ya resueltos o para resolver, para que nosotros podamos Vean, interpretarlos? jóvenes, no sé si ustedes, algunos veo que ya compraron el libro de texto, lo ven ahí, ¿verdad? ¿Están viendo el libro? Sí, licenciado. Correcto. Quienes tienen ya el libro, no me dejarán mentir. Por ejemplo, este tema principia en la utilidad cardinal, que principia en la página Instrumentos de análisis de la utilidad marginal, la utilidad está en la página 52, la conducta del consumidor individual, la medición del valor, de lo que yo esté hablando esto, ¿eh? Entonces ustedes verán que ahí hay varios ejercicios. Claro, yo no me voy a quedar solo con este. El miércoles les voy a poner otro, ¿verdad? Para que ustedes lo desarrollen y grafiquen ahí. Eso sí, para el miércoles tengan a la mano papel milimetrado para que les salgan bien bonitas sus gráficas. Digamos que tal vez hagamos una de estas, ¿verdad? Con papel, tiene que tener papel cuadriculado, ¿verdad? Para hacerlo. Yo les daría, o practicaríamos, perdón, yo les daría una tabla donde pondríamos cantidad de bien y la utilidad parcial, ¿verdad? Ustedes sacan la columna de total y la llevan a una gráfica similar a esta, que es lo que haríamos de práctica el miércoles. Porque estos temas sí entran, pues, ¿verdad? Para el primer parcial. Recuerden que es hasta el 8. Y a ver qué otros días damos de clases. Ahí todavía. Entonces, ¿cómo estamos? Ya nos pasamos, ¿verdad, jóvenes? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jovencitos?
Yo, Lick, tenía una consulta. ¿De qué capítulo entra para el primer parcial? Vea, hemos tenido la costumbre de evaluar hasta el punto de equilibrio, es decir, después de este modelo que estamos viendo, que es desde la utilidad marginal, viene otro modelo, siempre los economistas subjetivistas, que se llama el modelo de las curvas de indiferencia. O sea, aquí estoy viendo el modelo de cardinal, ¿verdad? La cardinal, pero después viene la ordinal, que es las curvas de indiferencia, otro modelo. Y ese modelo me va a llevar al punto de equilibrio, que así le llamamos en teoría. O sea que el siguiente tema es sobre la teoría de las curvas de indiferencia, es otro modelito de la corriente subjetiva, ¿verdad? Entonces, hasta ahí entraría. En el libro, yo tengo la edición número... Vamos a ver si está aquí. Venta. Esta es la 19ª edición, no sé, del 2013. No sé cuál es la que están en el mercado ahorita. Sí, Lick, esa es. Ah, bueno, entonces el número de páginas que les dé es lo mismo. Va a entrar hasta la página. Método de las curvas de indiferencia, tasa marginal. Va a llegar a la página 111. Ahí, bueno, esa 111 tiene que decir una gráfica de punto de equilibrio. Va a pasar, usted hace mapa de indiferencia. Correcto, en la 113, hasta la 113, tienen unas curvas de indiferencia, una línea de precios y el punto de equilibrio, ¿verdad? Y tiene el libro a la mano. Me estoy refiriendo a esta gráfica, miren. Hasta ahí. Sí, Lick, cabal. Pienso que aquí hemos evaluado el primer parcial. Bueno, O sea gracias, que sí. Lick. Ok, pues entonces, gracias por acompañarme esta noche. Platicaríamos el miércoles entrante, primero Dios.